Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Gloria a Dios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué hermosa palabra. Muy conocida. Hay cánticos, hay alabanzas que están en relación a esta palabra y siempre lo decimos como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Sin duda que hoy día hablaremos de la decisión de servir a Dios. La decisión de servir a Dios. Hermanos, Josué, a diferencia de Moisés, no dejó sucesor, porque el sucesor de Moisés era Josué, ¿cierto? Josué era un joven que comenzó a prepararse ahí, a estar al lado de Moisés y a recibir las instrucciones, las enseñanzas, a ser impregnado de la visión de Moisés. Y cuando Moisés ya, ¿cierto?, fue llevado a esta tierra, asumió Josué. Pero también, ¿cierto?, es porque Dios así lo había determinado. Pero después de Josué encontramos un sucesor. No hay ningún nombre que se destaque diciendo este es el sucesor de Josué. Ahora, también esto estaba dentro del plan de Dios, porque Dios quería gobernar él directamente a su pueblo, como el rey de reyes y señor de señores. Por así decirlo, un gobierno teocrático. Pero Josué, aunque no dejó un sucesor, le dejó al pueblo de Israel un tremendo mensaje, una tremenda reflexión, un tremendo desafío. Le dejó muy en claro lo que ellos tenían que hacer. Y le dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del Jordán, o a los dioses de los amorreos en la tierra en que habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En el versículo 16, allí hay un compromiso que hace el pueblo de Dios. Dice que no suceda tal cosa que nosotros nos olvidemos de Jehová, sino que a Dios vamos a servir. También se comprometen, pero sabemos de cómo ellos, a la partida de Josué, comienzan a desviarse, ¿cierto? Y no hacer la voluntad de Dios, sino, ¿cierto?, a seguir a dioses falsos. La decisión de servir a Dios. Josué es un hombre decidido, un hombre que determinó servir a Dios a pesar de todas las cosas. La decisión de servir a Dios demanda algunas condiciones y actitudes fundamentales. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Temer a Dios. Lo primero que para servir a Dios hay que tener temor de Dios. Nadie puede servir a Dios si no tiene temor de Dios en su vida. Temer a Jehová. Sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Sabemos, ¿cierto?, que en este tiempo también se ha perdido el temor a Dios en muchas personas, en muchas familias, en muchos hogares, en muchas sociedades se ha ido perdiendo el temor a Dios. Como ha ocurrido, por ejemplo, en países que fueron la cuna del Evangelio, Alemania, Inglaterra, el mismo Estados Unidos, pero que después, ¿cierto?, con el tiempo se relajaron y se perdió el temor a Dios, y al perderse el temor a Dios, entró el pecado. Por eso es que el temor a Dios es fundamental, que nosotros tengamos temor de Dios, que nuestros hijos tengan temor de Dios, que nuestra familia tema a Dios, porque en el temor a Dios, ahí está la base de una buena vida cristiana. La gente que es temerosa de Dios vive el evangelio que Dios quiere que vivamos. Amados hermanos,
lo otro que aquí dice, bueno, la Biblia dice que con el temor de Dios los hombres se apartan del pecado. Así dice la palabra del Señor. Dice que debían ellos temer a Dios y servirle con integridad. Y servirle con integridad. Integridad es una palabra que viene del latín integritas. Integritos, que significa totalidad, intacto, entero, no tocado o alcanzado por el mal. O sea, integridad es todo. La integridad es el todo del hombre. Como en la Biblia, ¿cierto? Encontramos nosotros en los sacrificios que hacía el pueblo de Israel, había una ofrenda que se llamaba la ofrenda del todo quemada, el holocausto. Allí nada se dejaba para los sacerdotes, para los levitas, sino que todo el animal era sacrificado, era despedazado, ¿cierto? En presas, aún las vísceras se lavaban y se quemaban en el altar. Era una ofrenda del todo quemado. Es lo que en el fondo, ¿cierto? Cristo también representó por nosotros en la cruz. Él se entregó completamente por nosotros en la cruz sin escatimar ni una gota de sangre. Pero también nosotros debemos servir a Dios en forma íntegra. Eso significa todo nuestro ser, todo lo que somos y todo lo que tenemos. Con todo servir a Dios en forma íntegra, sin dejar nada para nosotros en lo personal, menos para algo que no agrada a Dios. Todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, como dice Tesalonicense, sean guardados irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Todo nuestro ser es un servicio íntegro, es decir, con todo lo que somos, amados hermanos. Quiero que pienso que queda claro eso. Hacerlo también en verdad, porque dice, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y en verdad. Esto me recuerda a lo que Jesús también le dijo a la mujer samaritana. Mujer, la hora viene y la hora es cuando ni en este lugar ni en Jerusalén adoraré al Padre. Porque la hora viene y la hora es cuando el Padre busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca que le adoren. Asimismo, ¿cierto? Bueno, nuestra vida de servicio a Dios debe ser una vida de adoración. Todo nuestro quehacer es adoración a Dios y es servicio a Dios. Cuando usted, por ejemplo, está con su familia, usted está entregando servicio a Dios, adoración a Dios, porque usted está instruyendo a sus hijos, porque usted está enseñando a sus hijos, porque usted está haciendo un ejemplo. Cuando usted está en el trabajo, su conducta allí es también de servicio a Dios, etcétera. Servir a Dios en verdad significa servirle conforme a la verdad de Dios. Conforme a la verdad de Dios. Nosotros, ¿cierto? No vamos a servir a Dios como yo creo que tiene que hacerse. O porque me enseñaron, no sé quién me enseñó que tenía que ser así. No, tiene que ser conforme a la verdad de Dios. Conforme a lo que Él nos muestra en su palabra. En la palabra de Dios encontramos cómo debemos servir a Dios. ¿Cuál es la forma? ¿Qué cosas tenemos que hacer? ¿Qué cosas no tenemos que hacer? ¿Cuál es la actitud con que debemos presentarnos delante de Dios? Todo eso está en la palabra de Dios. Servir a Dios en verdad significa conforme a la verdad de su palabra. Pero también servir a Dios en verdad significa servirle con honestidad, con sinceridad, porque Dios conoce nuestras vidas. Dios sabe cuando le fallamos, Dios sabe cuando no actuamos correctamente. Dios sabe, por ejemplo, cuando te enojas con tu vecino. Dios lo sabe. Aunque quizás no se enteren en la iglesia, pero Dios lo sabe. Dios sabe, por ejemplo, cuando si eres un chofer que vas manejando tu vehículo y otro te adelanta y te enojas y reaccionas humanamente. Dios sabe todas esas cosas. Dios sabe cuando en tu casa le gritas a tus hijos.
Dios sabe, por ejemplo, cuando el hijo le desobedece al padre, en fin, todo eso Dios lo sabe. Por esa razón es que tenemos que servir a Dios en verdad. Significa con honestidad, con transparencia. Porque Dios no está solamente cuando estamos reunidos con la iglesia. Dios está en todo lugar. Y el temor de Dios, nuevamente, ¿cierto? Volvemos a ello, nos hará que le sirvamos en verdad y en integridad al Señor. Esto era lo que Josué le decía al pueblo. Ustedes tienen que servir a Dios con el temor de Dios, con integridad y en verdad. Eso le decía. Amados hermanos, ese es el servicio que Dios demanda, ese es el servicio que Dios se merece. Amén. Gloria a Dios. Este servicio o esta decisión de servir a Dios exige renunciar a los falsos dioses y falsas creencias. Aquí le dice claramente Josué, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. También le dice en el versículo 15, ustedes tienen que escoger a quiénes van a servir. Sí, a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. El pueblo de Dios estuvo por más de 400 años esclavo en Egipto. Allí en ese tiempo, recordemos, ¿cierto?, que fueron tiempos de esclavitud, tiempos dolorosos para el pueblo de Dios, pero también fueron tiempos en que la parte espiritual fue trastocada profundamente, de tal manera que está entendido y comprobado que el pueblo de Israel también, muchos de ellos se unieron a la religión o a las religiones que existían en Egipto y adoraron a dioses falsos. En Egipto habían dioses falsos, como por ejemplo el dios Osiris, que era el dios del Nilo. Amón-Ra, ¿cierto?, que era un dios que era de una ciudad que después se transformó en una divinidad general de Egipto. Y así teníamos, ¿cierto?, varios dioses que ellos adoraban, incluso con formas de animales, con formas de reptiles, de cobras, ¿cierto?, de serpientes, hasta forma de gato. Tenían dioses de todo tipo. Y muchos de esos dioses, ¿cierto?, incluso fueron adorados por los mismos israelitas en ese tiempo, porque después de 400 años ya se habían olvidado de su Dios. Eso fue lo que ocurrió. Se habían olvidado de Dios y por lo tanto se habían impregnado de la religión de los egipcios. Por eso que Josué le dice, ustedes tienen que elegir. Si ustedes quieren servir a Dios, tienen que quitar esos dioses. Uno se pregunta, ¿habrá habido un apego a esos dioses de parte del pueblo de Dios después que salieron de Egipto? Claro que los hubo. Por ejemplo, el pueblo de Egipto tenía un dios, ¿cierto? Era el toro Apis. El toro Apis. Adoraban a un toro, a un dios con forma de toro, Apis. Y usted se acuerda que en el Sinaí, los israelitas, cuando se fiaron de Dios, cuando Moisés subió al monte, ¿cierto?, y estuvo allí por 40 días y 40 noches, ellos cuando ya vieron que parece que Moisés no volvía, ¿qué hicieron? Buscaron todo el oro que pudieran encontrar, los aros de las mujeres, ¿cierto?, todas las joyas que encontraron, las fundieron y armaron un becerro de oro y lo adoraron, que era más o menos, ¿cierto?, el dios parecido al dios toro, al dios Hapi que había en Egipto. Por eso es que habían apego a esos dioses pasados, apego a esos dioses del pasado, esos dioses que vieron, ¿cierto?, o tuvieron en Egipto, o a los dioses de los amonitas, de los moabitas, igual, ¿cierto?, que después que ellos avanzaron por el desierto se encontraron con varias civilizaciones o varias naciones. Una de ellas fue los moabitas, que marcó algo muy fuerte en la vida espiritual del pueblo de Dios. La Biblia dice que estando
ahí cerca o en los deslindes de Moab, ¿cierto? En los límites de Moab, en un día determinado vinieron las mujeres moabitas y hicieron una invitación a los israelitas, a los hebreos, para ir a adorar a su dios Baal Peor. Y allí en número 24 se relata que estas mujeres llevaron a estos hombres judíos, ¿cierto? Israelitas o hebreos, y adoraron a Dios, a ese dios Baal Peor y a sus ídolos, a sus dioses, cometiendo actos de fornicación, porque la adoración de estos pueblos paganos siempre incluía el sacerdotismo de la mujer, que era prostitución, y del hombre también. Por esa razón dice que fornicó el pueblo de Dios con las mujeres, con las hijas de Moab, y vino la ira de Dios, que comenzaron a morir muchos israelitas, murieron como 24.000 israelitas, hasta que uno de ellos, llamado Fines, ¿cierto?, hijo de Eleazar, fue el que, con la ira, el celo de Dios, cuando un israelita trajo una mujer moabita a la tienda, fue y lo asaeteó, dice, con su lanza, y los mató a los dos, y ahí se aplacó la ira de Dios. Bueno, ahí vemos, ¿cierto?, que ellos se dejaban influenciar por los dioses, tanto de Egipto como los dioses que ellos tuvieron contacto con esas civilizaciones como Moab y Amón en el desierto. Amados hermanos, una pregunta que me hago es, ¿qué ídolos o creencias del pasado pueden estar persiguiendo a los cristianos? A veces, hermanos, por la ignorancia, a veces por la falta de conocimiento de la verdad de Dios, de la doctrina, de la enseñanza, muchas personas creen cosas que en el pasado creían, que en el pasado tenían en su mente, supersticiones. Hay gente que tiene miedo a pasar por debajo de una escalera porque es de mala suerte. Otros, ¿cierto?, dicen que no se me atraviesa un gato negro, es de mala suerte. Y así, ¿cierto? Por ejemplo, hay casas donde dicen, no coloquen el pan al revés porque va a haber pelea en la casa. Yo he escuchado esas cosas y las he visto. E incluso en gente que se dice cristiana. Por eso digo, ¿qué creencias del pasado a veces están todavía ancladas en nuestro ser? Populismos religiosos. Populismos religiosos. Cuando estudiaba en el colegio, el profesor de música nos enseñaba mucho folclore. Y una de las canciones que nos enseñó fue las canciones de Violeta Parra. Violeta Parra era una trovadora, ¿cierto?, que componía canciones relacionadas con la cultura popular. Y una de esas canciones es El Rin del Angelito, ¿cierto?, que habla del angelito, que se va para los cielos, todo eso. Y esa canción está basada en una cultura, en una tradición de los campos, que en esos tiempos, ¿cierto?, cuando moría una guagüita, le rendían culto a esa guagüita, la colocaban en alto y le rendían culto. Y ese era el angelito. Y esa palabra del angelito, hoy en día, cuando fallece un bebé, la gente dice es un angelito. Esa es una ignorancia, porque los ángeles son otras criaturas creadas por Dios, que están en la presencia de Dios. Nosotros somos seres humanos, sea un bebé, sea un joven, sea un adulto, sea un anciano, son seres humanos, creados también por Dios. Y cuando se va la persona de esta vida, se va a la presencia de Dios. Y allá, ¿cierto?, Dios solamente sabe cuál es la forma y cuál es el estado en que está. Pero nunca pensemos, ¿cierto?, que una guaguita que falleció es un angelito. Y más algunos dicen, un angelito que nos está cuidando. Son creencias falsas. Yo le decía en el culto pasado, no hay que invocar a seres que no sea Dios, que no sea Cristo. Porque el invocar a otros seres, sin duda es invocar a un mismo demonio. Amados hermanos, Dios tenga misericordia
Y nadie después ande con estas cosas porque yo ya se las he dicho por la palabra de Dios. Usted ha sido instruido en la palabra de Dios y hable un lenguaje bíblico. Todo lo que deleita la carne, mire, yo les hablaba, ¿cierto?, del culto a Baal Peor y a otros dioses que tenían los moabitas, todo mezclado con el sexo, mezclado con la ingesta de exceso de alcohol, también marihuana, digamos, bueno, podríamos decir esto, droga, que también ellos tenían, todo eso. Hoy en día hay muchas cosas que la carne, ¿cierto?, está buscando o está, ¿cierto?, queriendo asumirlas. Hermanos, cuidado con estas cosas. Cuidado con los apetitos de la carne. Porque aunque quizás no sea en adoración o en exaltación a algún Dios, pero lo que estamos haciendo es darle lugar al pecado, a nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Los dioses o ídolos actuales. Dicen los dioses de los amorreos y los cananeos. También habían dioses ahí. Estaba Acera, estaba Astoret, estaba, ¿cierto? El dios, también estaba el dios Baal. Y tantos dioses que habían, ¿cierto? Que tenían diferentes formas de adoración en diferentes lugares. Cada nación tenía sus dioses, sus ídolos. Y muchas veces el pueblo de Dios era atraído por estos ídolos. Amados hermanos, las viejas tentaciones del pasado se disfrazan de modernidad. Las viejas tentaciones del pasado se disfrazan de modernidad. Y hoy en día, ¿cierto? Por dar un ejemplo, antes nosotros claramente teníamos establecido qué es la fornicación. Hoy en día, ¿cierto? No se le llama fornicación. Se le llama simplemente relaciones sexuales. Y no importa si es casado o no es casado, el asunto es que todo tiende a mirarse como algo que está bien. Pero nosotros por la palabra de Dios sabemos qué es pecado y qué no es pecado. Qué está bien y qué no está bien ante los ojos de Dios. Por eso tengamos cuidado. El pecado siempre se va a disfrazar de modernidad. La tentación se va a disfrazar de modernidad. Y tengamos cuidado de eso. Aunque nos digan que seamos medios enchapados a la antigua, medios anticuados, pero nosotros no nos moveremos de la palabra de Dios. No nos moveremos de la palabra del Señor. Con la ayuda de Él, permaneceremos fieles al Señor. Amados hermanos, hoy están los dioses que muchas veces nos quitan la comunión con Dios, con el Dios verdadero. Los dioses que se interponen en mi relación con Dios, con el Dios verdadero. ¿Cuáles son? Voy a dar un listado de dioses. El Dios del trabajo. Hay algunos que por el trabajo no dan lugar para servir a Dios. El materialismo, el afán por las cosas de esta tierra, por adquirir, por tener más. Y se idolatra a la gente en sus bienes. El Dios del hijo o del nieto regalón, o nieta, o hija, que muchas veces porque, cierto, el hijo o el nieto regalón allí, por así decirlo, ata a veces a las personas. Y la gente dice, no voy al culto porque mi hijo, tengo que cuidar a mi hijo. Tengo que cuidar a mi hija, no puedo ir al culto, no puedo alabar a Dios. Algunos dirán y decían, pero hoy día no vamos al templo, claro. Pero alguno dirá, ¿sabe que no pude conectarme porque el teléfono lo tenía mi nieto? Y él estaba jugando con el teléfono, por eso no pude conectarme. Entonces estamos dándole el lugar que nosotros debemos darle a Dios, a veces a nuestros hijos. Herencia de Jehová son los hijos, y cosa de gran estima el fruto del vientre. Así dice la palabra de Dios. Pero son de Jehová, son de Dios. Y la palabra de Dios nos llama, ¿cierto?, a amonestarlos y a criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Que el Señor nos ayude para no idolatrarnos en nuestros hijos. Idolatría, o el Dios de las posesiones, ya dijimos. El Dios de las diversiones. ¿Cuánta gente por estarse divirtiendo no sirve a Dios?
por estar detrás a lo mejor de algo que le interesa, que le atrae, algún hobby, alguna cosa que cobra importancia, no sirve a Dios. La exaltación del cuerpo, el Dios de la exaltación del cuerpo. Personas que se lo pasan tardes enteras en los gimnasios, pero para ir al culto 2 horas o para estar conectado en un culto 1 hora y media, no tienen tiempo. Pero ahí están, ¿cierto? Haciendo gimnasia, cuidándose el cuerpo, todo eso. Eso es una idolatría. Eso es un Dios que hay que expulsarlo del corazón. Porque la Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso dice la palabra de Dios. Y que tenemos que servir a Dios con todo nuestro ser, con espíritu, alma y cuerpo. Está el Dios del deporte. Algunos fanáticos del fútbol. Algunos dicen, no puedo ir al culto porque justo coincide con el partido de fútbol. Que voy a jugar o que voy a ver por la televisión. Cuando juega Chile por algún campeonato, a lo mejor cuántos hermanos dejan de lado el culto por estar, ¿cierto?, metido en el partido. Hermanos y hermanas, bueno, ¿para qué hablar a veces de las teleseries y tantas cosas que atraen a la gente? Las amistades del mundo, el Dios de las amistades mundanas, también hay que tener cuidado, porque la Biblia dice que el que tiene, ¿cierto?, amistad con este mundo se transforma en enemigo de Dios. Qué tremenda esta palabra, hermanos. Y no sigo porque podría enumerar muchos falsos dioses que están rodeando nuestra vida. Estamos habitando en medio de un mundo que está lleno de egoísmos, lleno de idolatrías. Y nosotros debemos en este mundo resplandecer como luminares para la gloria de Dios. Nunca debe ser una obligación servir a Dios. Nunca debe ser una obligación. Josué le dice, si mal os parece, servir a Jehová. Si a usted le parece mal servir a Dios, alguien diría, pero ¿cómo va a ser malo servir a Dios? Sí, porque hay gente que dice que es una pérdida de tiempo. Hay gente que dice que estas cosas está bien para quizás la gente que ya tiene avanzados años, porque siempre se asocia a la religión con la gente adulta. Porque los jóvenes están viviendo la juventud, entonces ellos están pasándola bien. Bueno, si mal les parece servir a Jehová, Dios nunca va a obligar a nadie a que le sirva, amados hermanos. El cristianismo por obligación no es otra cosa que una falsa religión basada en costumbres y rituales falsos. Es como aquellos que se acuerdan de las cosas de Dios, a lo mejor cuando tienen que oren por su hijo, cuando le presentan para presentar a su bebé. Yo lo hago con agrado. Pero si las personas solamente tienen la religión para esto o el evangelio para esto, están viviendo una superficialidad. Tienen el evangelio solamente para las cosas puntuales, pero no han hecho del evangelio su vida. El evangelio, amados hermanos, es un estilo de vida. Vivir el evangelio es vivirlo las 24 horas del día. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nunca ha aceptado que se le sirva por obligación. La Biblia relata que cuando Jesús llevaba su cruz al Calvario, en un momento determinado era tanto el peso de la cruz y tanto el agotamiento, la fatiga que llevaba, que se cayó por el peso de la cruz. Un soldado romano dice que iba pasando un hombre llamado Simón de Cirene, obligó a Simón de Cirene que lleve la cruz. Simón de Cirene no quería llevarla, pero él fue obligado a llevarla. Amados hermanos, nunca a Dios le agrada que nosotros por obligación llevemos su cruz. Jesús dijo, el que me sigue, o el que quiera seguirme, renuncie, ¿cierto?, a todas las cosas de esta vida. Tome su cruz cada día y sígame. Esto significa voluntariedad, ser voluntarios, no obligados. Hay muchos Simón de Cirene que están sirviendo a Dios por obligación. Dios no quiere eso. Las palabras de Cristo son desafiantes. ¿Queréis acaso iros también vosotros?, le dijo Jesús a sus discípulos. Porque en un momento determinado, cuando Jesús comenzó a hablarle la palabra, así al hueso, como decimos, cuando muchas veces las cosas ya a veces
el Señor también se cansó de andarle diciendo cosas quizás no tan fuertes. En un momento le habló con firmeza. Cuando a veces el pastor le habla con firmeza a la iglesia, le habla con franqueza, le habla con autoridad, porque a veces yo presiento que solamente hay excusas. Siento en mi espíritu, en mi corazón, que solamente hay excusas en algunos para no hacer la voluntad de Dios. No, pastor, no puedo por esto otro, que tengo estas limitaciones. Pero para darse otros gustos sí que tienen todo el tiempo y todo el recurso. Y muchas veces cuando se le habla con firmeza y claridad la palabra, la gente comienza a retroceder. Así pasó en el tiempo de Jesús. Él les habló con firmeza y claridad la palabra, lo que significaba ser un verdadero discípulo de él. Dice que muchos comenzaron a irse, a dejarlo. Otros dejaron de creer en él. Y Jesús queda mirando a sus discípulos y le dice, ¿acaso vosotros también queréis iros? Váyanse si quieren. Pero allí estuvo Pedro, movido por el Espíritu de Dios. Pedro dice, ¿a quién más iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. ¿A quién más iremos? Solamente Cristo nos da bendición, nos da palabras de vida eterna. Aunque sean duras, aunque sean fuertes, aunque sean determinantes, pero son de vida eterna. Porque Él quiere limpiar nuestro corazón, nuestro ser, para que un día lleguemos a su presencia. Gloria a su nombre, aleluya. Siempre servir a Cristo debe ser un gozo. Como el himno que dice, gozo da servir a Cristo. En la vida al caminar. Y alabanzas llena el alma todo el día sin cesar. Gozo tengo yo en servir a Cristo. Gozo que no tiene igual. Cada día puedo ver que me da de su poder. Llena mi alma de su gozo celestial. Que servir a Cristo sea un gozo para ti. Que servir a Cristo sea una alegría. Aleluya, hoy hay culto. ¡Qué bueno! Claro, a veces tenemos que luchar con la carne. Porque la carne dice que a veces resiste. La carne es débil. Y a veces estamos con flojera. Algunos tuvieron una mala noche, están medio dormidos. Es natural que a veces pase eso. Tuvieron un problema en el día, a lo mejor están medio tristes. Pero no importa. Nosotros servimos a Dios también por convicción. Por convicción. Porque sienta o no sienta, Él está conmigo. Aleluya, Él está conmigo. Él está cuando estoy lleno de gozo, de emoción alabándole. Pero también Él está cuando estoy en la prueba, cuando estoy en la lucha, cuando estoy solo, Él está conmigo. Aleluya. Por eso debemos servir a Dios por convicción, con gozo y por convicción, amados hermanos. Debe ser una decisión consciente, clara y firme. ¿Qué dijo Josué? Escogió vosotros a quién van a servir. Ustedes elijan a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río Jordán, o a los dioses de los amorreos que habitan aquí, donde ustedes están. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una decisión clara, una decisión consciente, una decisión firme. Esa es la decisión que tiene que tomar todo cristiano. Una decisión consciente. ¿Por qué? Porque nosotros debemos saber a quién vamos a servir. Usted no va a servir al pastor. Usted no va a servir al hombre. Usted no va a servir a una institución. Usted no va a servir a una religión. Usted va a servir a Cristo. Como Pablo decía, yo sé en quién he caído. Yo sé en quién he caído. Yo sé que mi Dios es real. Yo sé que Cristo es real. Yo sé que el Espíritu Santo es real. Yo sé que el Dios Todopoderoso es real. Aleluya. Y está conmigo. Estoy consciente. Sé que es el Creador. Sé que es el Hacedor de todas las cosas. Pero también sé que es un Dios santo y que demanda santidad y que demanda una vida consagrada para Él. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Una decisión consciente de lo que significa servir a Dios. Servir a Dios significa
servirle en las buenas y en las malas, servirle cuando todo está bien, pero también cuando hay problemas, también cuando hay dificultades, también cuando me enfermo, también cuando me tratan mal. No importa. Yo sé a quién estoy sirviendo. Yo sé a quién estoy siguiendo. Aleluya. Consciente, porque significa pagar un precio, pagar un costo, que el mundo a veces nos increpe, que el mundo a veces se burle, que a veces tenga que perder en vez de ganar. Pero no importa lo que pierdo en la carne, lo que pierdo materialmente, lo gano en Cristo, aleluya, porque todo de este mundo, todas las cosas de este mundo, las he estimado como pérdida, como basura, para ganar a Cristo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Una decisión consciente y clara, no ambivalente. No. Chile se dice que la cultura del a lo mejor. Mira, a lo mejor voy, a lo mejor nos vemos. Quizás podría ser. Siempre una cosa insegura. Y en el Evangelio también hacemos lo mismo. A lo mejor voy pastor, a lo mejor me conecto, a lo mejor canto, a lo mejor coordino, a lo mejor predico, a lo mejor, siempre a lo mejor. No, no puede ser así. Debe ser clara. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Aleluya. Con un lenguaje claro. Con una actitud clara. Bendito sea el nombre del Señor. Una decisión firme. Yo y mi casa. José era un hombre que mandaba en su casa. A él no lo mandaba a nadie. Él mandaba en su casa. Yo no quiero ser machista, ni quiero sonar machista, pero con esto del feminismo, con esto de las nuevas ondas que están apareciendo, en muchas casas el hombre está por allá arrinconado, no tiene autoridad, porque tampoco ha sido un ejemplo de autoridad, porque no solamente hay que tener autoridad, hay que ser ejemplo. Y Josué era un ejemplo, por eso él decía, tenía toda la autoridad, toda la moral para decir, yo en primer lugar y mi casa serviremos a Jehová. Mi esposa, mis hijos, todos van a servir a Dios. Bueno, es que ese era un hombre de autoridad. Era un hombre a quien Dios le había dado autoridad. A lo mejor aquí hay muchas hermanas, pero usted también, no porque sea mujer, no puede decir lo mismo. Usted también puede decir, porque es una declaración de fe. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquel que todavía no se ha convertido se va a convertir porque lo declara en el nombre de Jesús. Aquel hijo que anda a media se va a transformar por el poder de Dios y va a ser un hijo de Dios. Aquel esposo que anda con un pie adentro y otro afuera se va a transformar por el poder de Dios. Lo proclamo, lo declaro. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con el pecado. Usted debe proponerse en el corazón. Yo me propongo en el corazón servir a Dios. Una decisión firme. ¿Por qué? Porque no está en mis capacidades. Está en mi confianza en Dios. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Puedo dejar el pecado, porque Cristo me fortalece para dejarlo. Puedo dejar la ira, porque Cristo me da poder y autoridad para dejar la ira. Puedo dejar mis tristezas a un lado, porque Cristo me da autoridad para echarlas fuera. Puedo hacer la voluntad de Dios, cumplir con su palabra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. Una cosa he demandado, dice David, y esta buscaré. David también era un hombre de resolución. No era de esos hombres, ¿cierto?, timorato, tan ambivalente, que sí, que no. No, él era clarito. Una cosa he demandado, decía David, y esta buscaré, que esté yo todos los días en la casa de Jehová, para contemplar la hermosura de su santidad. Alabado sea el nombre del Señor. Si usted en el nombre de Jesús toma una decisión
de servir a Dios, de buscarle, de honrarle. Aunque usted tenga limitaciones, Dios se las va a borrar. Y usted no se va a dar ni cuenta cuando esté haciendo cosas que a lo mejor nunca pensó que iba a hacer. Nunca pensó que iba a predicar, pero va a predicar. Nunca pensó que iba a coordinar, pero va a coordinar. Nunca pensó que iba a cantar, pero va a cantar. Nunca pensó que le iba a hablar a su vecino de Cristo, pero le está hablando. Porque todos lo podemos en Cristo que nos fortalece. Aleluya, esa es la gloria. Pase lo que pase, venga lo que venga. Dios está con los de corazón decidido. Aleluya. ¿Cuántos se deciden decir, yo en mi casa serviré a Jehová? En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Aleluya. Veo a Sabino. Veo a mi hermana Marta. Los veo con decisión, con convicción. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Aunque quizás sea el único que sirva a Dios de mi casa. Pero yo proclamo en el nombre de Jesús que así va a ser. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Por la fe en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga. Gracias al Señor por su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Sí, Señor. Cuánto nos apasiona tu palabra, cuánto me apasiona el alma, Señor, y parece que a veces no llevamos quizás un hilo en la predicación, pero tú colocas palabras que nosotros no sabemos por qué aparecen. Sí, Señor. Tu espíritu, Señor, está hablando. Es la voz de tu espíritu, Señor. Sigue hablando a los corazones. Sigue tocando, Señor, y sigue manifestando tu poder. Glorifícate, Padre, aleluya. Gracias por tu palabra. Y que seamos como Josué, decididos. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús, con la ayuda del Señor, todo es posible. Gracias. Para ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.